Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación al APEX, a la gente que me consta que hay mucha gente trabajando atrás de todo esto. Es para mí un honor compartir esta mesa con estos expositores, especialmente agradecerle al profesor Paulo que haya venido y su generosidad para intercambiar con nosotros, un verdadero honor. Y a ustedes por estar ahí. Yo, el desafío de la instrumentación de la ley de salud mental, yo voy a trabajarlo desde una perspectiva que en general está muy invisibilizada, ha estado expresamente muy invisibilizada en esta ley y que tiene que ver con la situación de las personas con demencia en este país. Las personas con demencia en este país, enfermedad de Alzheimer, todo lo que quiera. Ha estado especialmente invisibilizada porque mientras estuvo elaborando esta ley, fuimos al Parlamento, fuimos a las distintas comisiones, a senadores, a diputados, presentamos el tema, fuimos con la Asociación de Familiares, presentamos el tema, mostramos la importancia del tema, nos miraron, nos dijeron gracias y ahí quedó, quedó para la historia en las actas. Y digo para la historia porque el tema de las demencias es un tema que nos va a implicar cada vez más en este país. De los que estamos acá, aquellos que vivan más de 80 años, posiblemente la mitad de los que estamos acá, si viviéramos todos 80 años, vamos a desarrollar una demencia. ¿Tá? No sé de qué mitad se quieren poner, ahí ustedes se organizan, pero si hiciéramos así una división, una mitad y otra. Digo porque es un tema que nos va a afectar y cada vez nos va a afectar más. Y ahora voy a pasar solamente unas pocas imágenes para fundamentar lo que digo, de dónde lo saco. Claro, por ahí un diputado dijo, esto es un problema neurodegenerativo. Como que lo neurodegenerativo fuera casi como una palabra mágica que dice entonces no es de salud mental, cuando en realidad es un terrible problema en el campo de la salud mental. Y bueno, ahora voy a dar números porque no me quiero adelantar. Pero esto es parte del problema, o es parte del obstáculo, el obstáculo epistemofílico que hay y epistemológico que hay para pensar esta situación. Débora hablaba al principio de los modelos, ¿no? De los modelos. Bueno, en esto se expresa esto de los modelos de salud y enfermedad mental. Por un tema de tiempo, voy a pasar muy rápidamente algunas cosas. Bueno, esto es simplemente para que tengan una idea la situación de las personas con demencia en el mundo, ¿no? ¿Cómo se espera que en los próximos años? Hoy se calcula que hay 44 millones de personas con demencia en el mundo, en esto que les gusta a veces tirar cifras fantásticas, ¿no? Y que impactan. Bueno, cada 4 segundos, según estas cifras, se estaría diagnosticando una demencia en el mundo. Desde que yo empecé a hablar, ya hay 10, 20, 30, 40 personas más con demencias en el mundo. Digo, para que se tenga una idea. Y ahí está cómo se van a incrementar las cifras, ¿no? Se calcula que en 2030 se van a ir duplicando cada 20 años las cifras. El tema interesante es que este incremento no va a ser homogéneo. Acá abajo tienen los países de renta alta, perdón, y acá arriba los países de renta baja y media, lo que antes llamábamos el tercer mundo. Las demencias se van a incrementar principalmente en base a países como los de la región. ¿Esto por qué? Porque es una enfermedad dependiente de la edad, donde va aumentando su incidencia y su prevalencia a medida que avanza la edad. No son exclusivas de la vejez, cada vez estamos viendo demencias más jóvenes, pero es cierto que aumenta su prevalencia a medida que aumenta la edad. Y en los próximos años los países de renta alta ya son países envejecidos, que no van a cambiar mayormente su pirámide poblacional. En cambio, en los próximos años se espera que para el 2050 China sea un país envejecido, India sea un país envejecido, México, Brasil, Argentina, Chile van a ser países envejecidos. Estamos hablando de millones y millones de personas más, lo cual es un beneficio en el sentido de que las personas van a poder vivir más años. Empiezan a aparecer otras dificultades.
Y para los que cuando nombraban las demencias ponían caras así y medio que casi como que les daba una cosita, ¿no? Ahí sería bueno ver algunas, la imagen corporal que se ve de acá de algunos que fue muy interesante. Bueno, el mensaje de esto es que hay que empezar a abordar este tema porque en realidad no debería ser algo tan terrible la demencia. Se puede vivir bien con demencia y eso creo que es la consigna que tenemos que poder enfocar. No hay estudios en Uruguay, pero se estima que hay 54.000 personas, 55.000 personas con demencia en el país. Eso también en cifras estimadas en función de estudios internacionales se plantea que se dedica $7.000, cada familia a distintos tipos de gasto por año dedica casi $8.000 americanos por la situación de enfermedad. Estos son gastos médicos, gastos de insumo, gastos de cuidado, pérdida de horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le implicó al país en el año 2010 $421 millones, lo que equivale al 1% del PBI del país en ese año. Si tomamos en cuenta, contrario a lo que decía este diputado de que es un problema neurodegenerativo individual, que la demencia nunca afecta a una sola persona, sino que por lo menos afecta a dos, un colectivo. Pues si afecta a una sola persona, esa persona quiere decir que estaría aislada en el mundo y por lo discapacitante de la enfermedad se moriría muy rápidamente y nadie se enteraría. En general afecta a una pareja, afecta a una familia, afecta a un grupo, afecta a un colectivo. Si multiplicamos las 54.000 personas por lo menos por 2, estamos teniendo que cuantitativamente es el problema que afecta más cantidad de salud mental, que afecta más cantidad de personas en este país. Y eso pasó totalmente invisibilizado en la ley de salud mental, pero no porque no se dieran cuenta. Políticamente hubo intención de invisibilizarlo. Yo les voy a mostrar algunos datos de cuál es la situación de las demencias en el país, la situación de atención hoy al país y qué deberíamos de hacer para cambiar ese paradigma y para que cuando se hable de demencia no genere tanto terror. Son datos de mi tesis doctoral. Esto básicamente yo trabajé con, bueno, la mayoría de ustedes deben conocer, con la metodología de trayectorias de atención, que es hacer entrevistas y ver una condición de salud, en este caso la demencia, desde que aparecen los primeros síntomas hasta el diagnóstico, cuánto tiempo va demorando en cada estado y qué se va diagnosticando ahí, qué se va indicando. La muestra mía fueron 116 entrevistas en distintas partes del país. Los colores, estoy pasando muy rápidamente esto por un tema de tiempo, pero está publicado también en formato abierto, el que lo quiera ver a esto. Básicamente tiene que ver con los colores, tienen que ver con los departamentos del país más envejecidos o más jóvenes. Fue una muestra por conveniencia que intentó balancear una serie de aspectos y después entrevisté a los profesionales que estaban atendiendo a la mayoría de estas personas. ¿Qué es lo que nos da como resultados así generales de la situación? Bueno, yo partía de la base de que el sistema de salud era muy inequitativo, que las personas del interior, las más viejas, las más pobres, las más viejas, las más pobres y las con menos educación o menos años formales de educación estaban peor atendidas, porque eso era un poco lo que circulaba. No pudimos asociar ninguna variable en ese sentido, o sea, no hay discriminación ni Montevideo Interior, ni público-privado era lo otro, no hay discriminación público-privado, por lo menos en lo que yo trabajé acá no podemos decir que el sistema de salud es accesible al día de hoy en Uruguay, por lo menos para estos temas, es accesible y a su vez es altamente ineficiente e inoperante desde la respuesta terapéutica que da en el campo de la salud mental. Accesible e inoperante e ineficiente. Bueno, básicamente acá verán hay una gran dispersión, pero no sé si se alcanza a ver de allá atrás, pero hay una gran dispersión. Básicamente se demora 35 meses en promedio desde que empiezan los primeros síntomas hasta el diagnóstico y hay una enorme dispersión en la muestra.
casi la mitad de los casos comienzan con trastornos más de tipo psicopatológico, contrario a lo que uno puede pensar inicialmente de que las demencias, y principalmente las demencias degenerativa primaria, tipo enfermedad de Alzheimer, que es como la clásica de esto, empieza con problemas en la memoria y solamente en la vejez. Bueno, la mitad de los casos empiezan con fenómenos que tienen que ver con aspectos psicopatológicos, con problemas o ya sea con los clásicos, ¿no?, tipos alucinaciones, delirio, pero muchos casos con algo más sutil, que es empezó a tener problemas con los vecinos, empezó a pelearse, se le agudizó el carácter agrio que tuvo toda la vida, ¿no?, como ese tipo de cosas que empieza a ser sutil. Eso, junto con, y bueno, y eso porque está viejo, ¿no?, con los prejuicios que hay sobre la vejez, se hace que se vayan durante mucho tiempo enmascarando síntomas. Y no hay un sistema de salud que esté capacitado para detectar esto. No hay formación en la Universidad de la República para detectar esto. ¿Cómo se hace el estudio? Bueno, de acuerdo a las guías internacionales, en Uruguay podríamos decir que los estudios básicamente acá se están haciendo cumpliendo los estándares internacionales, que es un diagnóstico clínico y en los casos que haya duda o en los casos que haya que hacer un diagnóstico diferencial, un apoyo en neuroimagen o en otra cosa. Básicamente la mayoría de los casos se hace así. El problema empieza acá y nosotros decimos que el diagnóstico es la primera fase de la intervención específicamente, hoy como está. A casi el 70% de las personas con demencia no se le comunica el diagnóstico. Y acá empezamos a cómo instalamos un problema de salud mental bien claro, ¿no? Es más, tenemos muchos casos donde se da que está la persona con demencia y el familiar, y se le habla al familiar a media lengua de lo que tiene el otro. Seguramente muchos de ustedes deben de conocer casos de esto, no estoy diciendo nada que no se conozca. O sea, más de la mitad, casi el 70% de las personas con demencia no se les comunica su diagnóstico. ¿Por qué no se le comunica el diagnóstico? Bueno, no. Los médicos en realidad comunican el diagnóstico solamente al 23%, los familiares al otro 10%, y a los que no se le comunica, y porque el familiar piensa que ya puede perjudicar, porque piensa que no comprende, ¿para qué le voy a decir si no entiende nada? ¿O cómo le voy a decir eso si la va a perjudicar? O porque el médico me dijo que no le dijera porque podía generar conducta suicida, cosa que no está demostrado para nada, o por diversos motivos. Solamente dos casos no se les informó por que la persona no quería saber, que eso es un derecho también. Sí, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que se comunica? Bueno, volviendo al tema de los modelos de atención, a los modelos de atención, a los modelos teóricos de salud, la perspectiva biomédica que está abordado hasta el día de hoy, las demencias, básicamente es como que es una enfermedad que genera esto que la mayoría hizo que es, ¿no? Como que no hay nada para hacer, como que no se puede, como que hay una gran desesperanza, hay que esperar simplemente cómo va evolucionando, ¿no? Y al día de hoy claramente no tiene cura esto. Y eso es lo que se le comunica. Decía un médico, voy a leer solamente esta frase para que se tenga idea cómo se está pensando desde el lado profesional esto, pero también y cómo el efecto performativo que tiene estas cosas, ¿no? Cómo este mensaje profesional y técnico se transforma en mensaje científico y produce realidad, el efecto performativo. Yo le digo, vos le decís que este paciente tiene una enfermedad, ¿no? ¿Cómo comunica? Una pregunta le hacía a los médicos, ¿cómo comunica usted el diagnóstico? ¿Qué les dice? Que este paciente tiene una enfermedad que se va a seguir olvidando de las cosas, que en una primera etapa ustedes lo van a tener que seguir ayudando todo lo que pueda, pero va a llegar un momento que no, que va a usar pañales, que va a tener que darle de comer, que va a tener que ir con ustedes a todos lados con él, porque si no el paciente solo se va a perder, dice otro. Y yo les digo a la familia que va a llegar un momento en que va a dejar de poder ser persona, porque para poder ser personas necesitamos nuestra capacidad intelectual, nuestra mente. Y al no tener nuestra mente, queda el físico, pero la persona va desapareciendo. Y eso es muy difícil y doloroso. Es una pérdida en vida, digamos. Y le hablo de ese tipo de cosas para que se vayan manejando, ¿no? Esto es lo que llamamos actos performativos.
no es un problema de buenos o malas personas, digamos. Este profesional lo hace porque está convencido de eso, porque su formación en esta Universidad de la República lo ha llevado a eso. No se está cuestionando qué es ser persona. O sea, olvidarnos, cuando perdemos la memoria dejamos de ser persona, como dice, cuando perdemos nuestras capacidades intelectuales dejamos de ser persona. ¿Qué es ser persona? Bueno, acá nos metemos de vuelta, yo creo que en estos temas hay un vacío epistemológico terrible en relación a los modelos. Por lo menos eso es muy discutible. Nosotros pensamos que uno es persona en tanto haya un otro que lo reconozca a uno como persona. En la medida que a cualquiera de nosotros, los demás, pensaran que no éramos personas, dejábamos de ser persona automáticamente. Pero esto no siquiera está en discusión y esto genera un efecto performativo. A su vez, los profesionales tienen que dar este diagnóstico, se encuentran en una gran soledad, porque tienen que dar su diagnóstico en forma individual, no hay equipos interdisciplinarios, y en el marco de una consulta de 10 minutos, 15, de consultorio a silla caliente, lo cual es muy difícil para el profesional y genera una gran angustia también. Eso después es tapado con los mecanismos que se pueden poner para no quedarse en esa angustia. O sea, estamos ante un problema que está producido en el sistema de atención y no en un tema solamente del profesional en sí mismo, que está muy aislado y sin ningún mecanismo de protección para poder manejar eso. ¿Qué plantea la ley? Bueno, la ley plantea claramente que la persona tiene derecho a conocer sus diagnósticos en las condiciones que sea, que pueda entenderlo. Cuando preguntamos por los tratamientos, en las demencias hay dos tipos de tratamiento que hoy se indican como complementarios. Farmacológico con los antidemenciales, que son dos y que tienen un efecto muy limitado, y no farmacológico, que son lo que debería de ser la primera línea de intervención, o por lo menos claramente una línea complementaria, que son tratamientos psicosociales, educación física, psicoterapia, laborterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una gama de tratamientos no farmacológicos. ¿Cuáles son los tratamientos que se brindan en nuestro país? Bueno, son casi el 100% farmacológicos. Lo único que se hace, se indica fármaco. El sistema de salud es muy accesible a los fármacos, todos acceden a los fármacos, pero por eso es muy ineficiente nuevamente, porque no tiene otra oferta, ni siquiera está pensada como otra oferta, como que no tuviera que ver con la salud. Y hay evidencia empírica de esto que estoy diciendo, hay estudios específicos. Ahora, cuando uno dice, bueno, es farmacológico, darán antidemenciales, ¿no? Memantina o anticolinesterásico. Bueno, al momento del diagnóstico, casi la mitad está con anticolinesterásicos sí y con antipsicóticos. Al momento que hicimos la entrevista, que fue el postdiagnóstico, casi de cada 10 personas con demencia, 6 están con antipsicóticos. Y solo 5 están con anticolinesterásicos. O sea, el fármaco que más se está indicando es el antipsicótico. Cuando el antipsicótico está especialmente desaconsejado como primer línea de intervención. Está aconsejado, en todo caso, las guías clínicas lo aconsejan como tercer línea de intervención. Porque el antipsicótico se da ante trastornos lo que llaman trastornos conductuales y psicológicos, y que en general delirios, alucinaciones o efectos del entorno, vagabundeo, etcétera, que en las etapas avanzadas de las demencias se pueden ver un poco más. La mayoría de esos síntomas se solucionan haciendo por otra causa médica, ya sea infecciones u otra cosa. La segunda línea de intervención son efectos de entorno, ver cómo está el ambiente para ver por qué la persona responde de esa forma. Y recién la tercera línea serían los antipsicóticos. Como no tenemos ninguna de las otras dos líneas en este país y como además no hay en el sistema de salud capacidad de pienso siquiera para eso, se está dando como primera medida el antipsicótico. Y ya voy terminando con esto. Bueno, hay en el tema del cuidado un tema de género interesantísimo, o sea, son mujeres básicamente las que cuidan y bueno, como era de esperar, hay una sobrecarga importante. Termino con esto. Queda más o menos la idea de cuál es la situación de atención. Bueno, el sistema de atención lo que está generando es, primero, un sistema altamente atomizado, donde está caracterizado por la soledad
de los distintos actores, ya sean los médicos, ya sean los familiares, ya sean las personas con demencia. El diagnóstico hoy está oficiando prácticamente como un ritual de degradación, ¿no? Donde la persona va perdiendo lenta pero inexorablemente su calidad de persona, pero no por efecto de la neuropatología, sino por efecto de todo esto, cómo se articula en el entorno. Esto no le digas nada, esto ahora ustedes tienen que tomar decisiones, esto ustedes ahora tienen que decir pueden. Una persona con demencia, y bueno, es importante los diagnósticos tempranos acá, pero tiene mucho margen de años para poder mantener sus actividades, para poder tomar decisiones. En las primeras etapas, la persona con demencia tiene que conocer su diagnóstico para poder incluso antes de llegar a la etapa de demencia, ¿no? La persona con enfermedad de Alzheimer debería poder conocer su diagnóstico incluso antes de llegar ya a la etapa de demencia, que ya es una fase más intermedia, para poder tomar decisiones sobre su vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Cuando no pueda decidir qué voy a hacer dentro de 10 años, si vivo 10 años, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero maniobras invasivas para mi cuerpo? ¿A quién quiero dejar mis cosas? ¿Qué quiero que hagan esto? ¿No? Bueno, eso está vedado hoy en día por esta situación. Pero ni siquiera es un pensado. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que acá en las demencias juega un doble prejuicio y un doble estigma. El estigma por viejo, como es viejo ya es así, y el estigma por loco, porque esto está muy asociado a la locura. Entonces tenemos el doble estigma. Fíjense si será un tema de salud mental claramente, ¿no? Yo creo que con estos temas es lo que estamos, y termino con esto. Ustedes, seguramente el público que está acá, hoy Nelson hacía un breve raconto, pero seguramente el público que está acá conoce básicamente la historia de los tratamientos de la locura que se ha dado a la humanidad, ¿no? O sea, cómo pasamos del encierro, ¿no? En los manicomios, del chaleco físico al chaleco químico, ¿no? A lo que nos estamos planteando hoy, afortunadamente, que tiene que ver con los movimientos de desinstitucionalización, la atención, el cuidado de esos trastornos en el marco de la comunidad. En las demencias estamos casi que recorriendo este camino, pero ayornado al siglo XXI, porque lo que estamos viendo acá es que se está controlando con un chaleco químico, con los antipsicóticos básicamente, o con fármacos, bueno, y todos los otros fármacos que hay atrás, como algo aislado. Es cierto, no se les pone en algunos casos todavía se sigue atando a muchas personas, ¿no? Que eso es otro tema, pero no se les pone el chaleco de fuerza, se le pone el chaleco químico. Es cierto, no se los mandan a un manicomio, pero se han instaurado modalidades de geriátricos, que no debería ser así, que ofician de lo mismo, ofician donde la persona no tiene libertad de salir o tomar decisiones. Entonces, estamos casi que repitiendo lo mismo y lo peor es que lo estamos validando socialmente, porque está validado socialmente, parecería que tiene que ser así. Entonces, mi aporte a esta mesa de la implementación de la ley de salud mental y hacia el cierre de las colonias asilares en el 2025 pasa por poner esa misma consigna en este tema, ¿no? Yo creo que tenemos que también no 2025, ya tenemos que empezar a trabajar fuertemente para revertir esta situación. La demencia no puede ser un problema individual de las personas, tiene que ser un problema de salud pública. Es necesario revertir la actual orientación donde hay una orientación biomédica de los tratamientos que eso orienta el cuidado y produce realidad. Hay que generar una estrategia de cuidado que eso oriente los tratamientos. Hay que invertir eso. Eso es un tema de salud mental. Nosotros estamos trabajando ahora, en breve vamos a estar presentando un proyecto de Plan Nacional de Demencia como ley que va a estar muy articulado con la ley de salud mental sin duda. Esta ley debería de haber sido también un paraguas, sí, claro, te dicen, no, nosotros no ponemos ninguna patología, salvo la que nos interesa. Bueno, por ahí, digo, simplemente como presentar estos datos, estas cifras y este tema, que si logramos revertir esto, a la mitad de acá, no sé quiénes eran los que estaban en un lado u otro, pero a la mitad no deberían de tener tanto miedo de que les tocara esto, porque se puede vivir bien con demencia. Gracias.